esta mañana. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, ante tu divina presencia estamos una vez más, Señor. Te doy gracias por este día bueno que nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Y gracias también, Señor, porque nos has guardado y nos has cuidado. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay muchos enfermos en la sociedad y en nuestras familias, sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tú tienes un propósito para nosotros. Te suplico en esta mañana encarecidamente que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestra vida a través de tu palabra, a través de las Sagradas Escrituras, y que podamos entender y que podamos comprender que tú, bendito Dios, tienes un plan para nosotros, un plan maravilloso, que es un día estemos en tu presencia dándote la honra y la gloria en todo. Mientras tanto, danos sabiduría, danos paciencia y danos armonía para alabarte y glorificarte. Te lo pido encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla donde nos quedamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que ahí estamos ya? Hablábamos de las señales antes del fin y acerca de Mateo 24. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Mateo 24 y vamos a continuar con la lectura. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Mateo 24 y vamos a darle lectura del verso, los versos, es 24 del 7, amén, 24 del 7 al 12, 24 del 7 al 12. Amén. 24 del 7 al 12. Si quieren prender su micrófono, hermanos, háganlo para que yo sepa que no estoy hablando solo, porque a veces se me corta el internet y no sé si estoy hablando solo. Me pasó en la reunión del viernes. Se me fue la señal y yo estaba hablando, pero solo porque el internet me sacó y ya no escuchaba yo a nadie y nadie me oía. Y yo dije, Señor bendito, ya viniste y me quedé. Amén, aquí estamos, hermano. Bueno, vamos a hacer la lectura entonces en Mateo 24, amén, del 7 al 14. Mateo 24, amén, del 7 al 14, ¿sí? Le voy a pedir a mi hermana Laura que nos guíe en esta lectura, en esta mañana. Del 7 al 9. Del 7 al 14. Al 14, ok, amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice, y todo esto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan lo que decíamos la semana pasada acerca de que el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo diga, sino conforme a las Escrituras? Es un capítulo que habla acerca, ¿para quién va dirigido? ¿Se acuerdan que dijimos para quién iba dirigido el capítulo 24? Sí, para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿la iglesia es el pueblo de Israel? No. Amén. A ver, hermano Alberto Aquino, ¿usted dice que amén?
Hermano Alberto, Hermano, somos un remanente. ¿en dónde, Entonces, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Bueno, la semana no, pasada no, usted dijo que este capítulo estaba escrito hablándole a los tiempos de ellos, ¿no? No, va dirigido al pueblo de Israel. Estas cosas le van a pasar al pueblo de Israel. Ajá, ajá. Claro, tienen un enfoque global, pero es un trato de Dios con Israel. Porque acuérdense que estaban... Está directamente para ellos, pero les va a pasar en este tiempo. Sí, no, les va a Ajá, pasar ok, ok. en el tiempo de la gran tribulación. Porque Ajá, acuérdense ajá, que ok. dijimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí Sí, eso me recuerdan quedó esto? claro, pero ya entendí, o sea que esto fue escrito para ellos, pero en estos tiempos, cuando venga el En todos los tiempos. O sea, Sí. esto habla acerca de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Las 70 semanas están relacionadas directamente con el pueblo judío, recuerden, no están relacionadas con la iglesia. Cuando Daniel escribió, no existía la iglesia, No existíamos Ajá. nosotros. existían los judíos, pero la iglesia no. Y Mateo 24 tiene que ver con los tiempos finales que menciona Apocalipsis y el libro de Daniel, la profecía de Daniel. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, es muy importante distinguir, por eso luego hay mucha confusión. Si ustedes se dan cuenta, comenzamos en la Power que dice Mateo 24, señales antes del fin, pero también vemos que dice que Mateo 24 es un capítulo que Profético. no ahí dice en la presentación, ¿cómo dice? Futuros, acontecimientos futuros. Dice que es un capítulo mal aplicado. Mateo 24, ahí en la presentación, ahí lo que tienen ustedes en la pantalla, ¿qué ven? Mateo 24 es un capítulo mal aplicado, Ajá. porque Mateo 24 no habla de nuestros tiempos, no habla del tiempo de la iglesia. Mateo 24 habla de la gran tribulación y la iglesia ya no va a estar en la gran tribulación. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Amén. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, mi hermano Alberto decía que somos el remanente. Hermano, ¿Sí? paz de Dios, soy Cintia. Cintia, adelante. Cintia. Es que yo tengo dudas, es que yo no estuve la semana pasada y no sé si ya lo habló. Está diciendo que este capítulo es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Así es. Entonces, ¿nosotros en cuál nos regimos de que sean las señales antes de que venga Cristo? Pues fíjense que yo les decía la semana pasada, Cintia, que el año pasado estábamos hablando del libro de Efesios y surgió una pregunta del Apocalipsis. Y yo tenía muchos años que ya no estudiaba yo Apocalipsis como profecía. Entonces, yo le comentaba a la hermana que estaba haciendo la pregunta que me había agarrado en curva. Digo, hermana, la verdad, no he llegado a Apocalipsis, apenas estamos en Efesios, te decía yo, porque hay que estudiarlo. Entonces le decía yo al hermano, este tiempo de pandemia me propuse introducirme en la escatología, es decir, estudiar a profundidad. Apocalipsis, y entonces Apocalipsis me lleva a Mateo 24, y Mateo 24 me lleva a Daniel, al libro de Daniel, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que en todo este tiempo estuvimos estudiando con un hermano que es Evis Carballosa. Evis Carballosa es un teólogo, filósofo, pero también es un
¿Qué le quieren ver? Historia, es un, no se me fue la Estoy palabra. preparándome bien. Es un teólogo, pero es un, esos que ven, las excavaciones, las reliquias, ¿cómo se llaman? Arqueólogo. Es un arqueólogo cristiano. Él es un arqueólogo cristiano. Entonces, él como arqueólogo ve los hechos históricos de la Biblia, ve los relatos proféticos de la Biblia, porque todo esto tiene que ver con eso. Entonces, hermanos, estudiando, Cintia, precisamente contestando tu pregunta, Sí. Mateo 24 habla de las señales que van a tener los judíos antes de la segunda venida del Señor. Ah, La segunda venida del Señor, decíamos la semana pasada, no es el arrebatamiento. En el arrebatamiento, el Señor va a venir como ladrón en la noche, es decir, nadie lo va a ver. Pero en la segunda venida, todo ojo lo verá. Esa es la diferencia. En el arrebatamiento, el Señor no va a venir a la tierra, nos va a recibir en las nubes, como lo dice el apóstol Pablo. ajá. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Porque él va a venir a pelear por su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Nosotros. Israel. Es Israel. Bueno. No, nosotros somos Ajá. Nosotros somos la iglesia Somos la el iglesia. pueblo Y la iglesia es la novia de Cristo. No es el pueblo. Israel es el pueblo elegido por él para amar desde el principio de los tiempos. Así es. Entonces, Okay. ahí luego confundimos. Ahora, respondiendo a la pregunta de mi hermano Alberto Quino. Hermano Alberto, acuérdese que vimos que Pablo escribe en Romanos acerca de esto. Dice que ya ni es judío, ni el judío, ni el griego, ni el gentil, sino que de todos ellos hizo una nueva creación. A la iglesia se le llamaba Pablo le llama que es un misterio porque no fue revelada en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo empezamos a oír hablar de la iglesia? Pues precisamente en Mateo, cuando el Señor le dice a Pedro que sobre esta declaración que él había hecho, es decir, sobre esta grande piedra que tú declaraste, voy a fundar mi iglesia. Todavía no estaba la iglesia. La iglesia fue fundada ¿cuándo? Cuando llegó el Pentecostés. Cuando llega el Pentecostés es la confirmación de que el Hijo se había ido y el Espíritu Santo venía a su ministerio. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es estar protegiendo, guardando, consolando, fortaleciendo y dando poder a la iglesia, a la novia de Cristo. Ahora, Pablo dice en Efesios claramente en el capítulo 2 y el capítulo 3, hermanos, que somos una nueva criatura. Es decir, el Señor no tomó al judío y lo mezcló con el gentil y dijo, bueno, ahora son judíos gentiles. Eso no existe. Eso no es bíblico. Lo correcto es, tomó judíos y tomó gentiles, griegos, romanos, mexicanos, y de todos ellos dice que hizo una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces la iglesia, hermanos, no es ni gentil ni es judía. No puede ser. Porque Pablo claramente especifica en Efesios y en Romanos que la iglesia es una nueva creación. Por eso dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron. El pacto de Dios con Israel se renovó a través de nuestro Señor Jesucristo, un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto es porque ellos siguen esperando al Mesías y él tiene que venir como lo que era, el Mesías, el prometido, pero ahora va a venir ya no como un perdonador, como alguien que perdona, sino ahora va a venir como un juez. Va a juzgar a todas las naciones. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo de Mateo 24, hermanos. Entonces, hermano Alberto, no sé si me di a entender con esto. Amén, hermano, comprendido, gracias. Sí, Hermano,
Sí. Pues, mira, pueden preguntar todo lo que ustedes quieran porque para eso es la clase, para que juntos aprendamos. Hermano, cuando el Señor venga, cuando donde dice esa escritura que todo ojo le verá, esto se refiere cuando sea la batalla de Armagedón, cuando Así Él es. aparecerá con Sí, sus así es. ángeles. Sí, porque Él viene. Recuerden que eso lo vamos a ver al final de Mateo 24 y 25. Vamos a ver cómo, cuando Él dice que todas las naciones, y eso ahorita lo vamos a ver en estos versículos, que van a ser aborrecidos de todas las naciones. Cuando Él dice que van a ser aborrecidos de todas, es decir, todas. Ahorita, por ejemplo, Israel tiene ciertos países que son aliados con Él, ¿sí? Ahorita vemos que Israel está haciendo que tiene aliados, pero en ese tiempo todos van a aborrecer a Israel, todos los países. Mira. Entonces, hermanos, esto nos habla de que desgraciadamente cuando hacemos una teología mal aplicada, recuerden esto, siempre se los he dicho, nosotros somos cristianos fundamentalistas de la Escritura, estamos fundamentados en la Escritura, y muchas veces nosotros solamente repetimos lo que hemos oído, y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia, hermanos. Por eso, Martín Lutero, cuando inició la Reforma, él pidió diccionarios griegos y hebreos y arameos. Él no hizo una traducción de la Biblia de latín, porque si la traducción que ellos tenían de la Biblia de latín tenía errores, él los iba a copiar. Entonces él dijo, no, yo tengo escritura original, en su idioma original, y bendito Dios porque el hebreo es un idioma muy, pero muy claro cuando habla, muy claro. Y el griego es otro idioma muy, pero muy claro, no es como nuestro idioma castellano. Nosotros tenemos un idioma muy enriquecido, pero se diluyen las cosas, porque para decir casa podemos decir casa, choza, departamento, cuarto. O sea, a una cosa le podemos llamar de muchas formas y eso es un problema, porque entonces empezamos a tener variantes de su significado. En cuanto al griego y al hebreo, no. Son vocablos muy específicos que no son ambiguos como nuestro lenguaje. Ahora, en cuanto a lo de las señales, Cintia, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué señales tiene la iglesia? Porque si Mateo 24 es un capítulo, Mateo 24 y 25 son dos capítulos para los judíos, entonces nosotros, ¿qué señales como iglesia tenemos? Eso lo vamos a ver más adelante, Cintia, espero que no te desesperes. Y si tú gustas, bueno, si tienes mucha inquietud, pues lo podemos adelantar en privado. Pero porque nos llevaría mucho tiempo. Tenemos que empezar, acuérdense primero cómo vamos en el orden, porque en ese orden vamos a ir descubriendo lo que la Escritura enseña, no lo que el hermano Vicente diga, no, lo que la Escritura enseña. Y eso, hermanos, es fundamental. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Hermano Vicente. Sí. Entonces, basándonos en lo que dice el verso 7 y el verso 8, dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea que cuando todo esto pase, nosotros ya no vamos a estar. Así es. Nosotros ya no vamos a vivir el principio de dolores. O sea, y lo que estamos viviendo no es principio de dolores. Exactamente, hermana. Gloria a Dios. Es. Sí, o sea, ahorita nos espantamos con lo que está pasando, pues y no es ni siquiera principio de dolores. No, ni siquiera es principio de dolores. Ok. Mire, desgraciadamente mucha gente, o sea,
estos acontecimientos de terremotos, guerras, pestes, recuerden, ahorita estamos viviendo la 5ª pandemia mundial. 5ª. ¿Saben la peste negra cuántos millones de personas mató en el mundo? Nosotros ahorita llevamos 600,000 muertes por el COVID, 600,000. Y podemos decir... Yo escuché, pero no recuerdo si son más de 2 millones. 200 millones. Y eso fue en el año 1400. Entonces, toda la iglesia de ese tiempo decía, ya Cristo viene, porque ya están las pestes, están las muertes, están las guerras. Y Cristo no vino. El Señor no vino. También cuando hubo la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo de Jerusalén, la ciudad, la gente decía, los cristianos, ya Cristo viene, ya se está acabando el mundo. No es así. Las guerras que ha habido, las guerras de las cruzadas, de los legionarios, de los Illuminati, de la Inquisición, ¿qué decían? Ya Cristo viene. Porque interpretaban Mateo 24 que era para la iglesia. No, Mateo 24 no es para la iglesia. Mateo 24 es para los judíos. Porque ellos esperan el retorno de su rey. Entonces, hermanos, cuando la palabra dice que en la Primera Guerra Mundial, igual la gente, porque había guerra y había pestes, había hambres y terremotos, y la gente decía, ya Cristo viene, son principios de dolores. ¿Cristo vino? Pregunta. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí, por eso digo, en la Primera Guerra Mundial, ¿Cristo vino? No. No. En la Segunda Guerra Mundial, que fue peor que la primera, Tampoco. los judíos estaban siendo aborrecidos, pero no por todas las naciones. Estados Unidos les dio cabida a los judíos, Inglaterra, Francia, Dinamarca, y decían, ya Cristo viene porque ya están todas las naciones contra Israel. No era cierto. Había naciones que apoyaban a Israel. ¿Cristo vino? No. Entonces, cuando nosotros malinterpretamos un pasaje de la Biblia, nos vamos a decepcionar. Va a haber decepción. Aquí ya me puede ver y me puede oír. Sí, le puedo ver y le puedo oír. Entonces, hermanos, cuando nosotros malinterpretamos un capítulo, tenemos problemas. Cuando dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores, hermanos. Esto, hermanos, nos habla de que esto tiene que ver, hermanos, con que va a ser una guerra a nivel mundial. Decíamos la semana pasada, ¿cuántos tipos de guerra conocemos? Anteriormente decían, hay una guerra, porque era con puros tiros. Hoy en día podemos ver guerras económicas, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo podemos dejar en la ruina a un país? Económicamente. Cuando le hago que bloqueos internacionales, ¿sí? Sí, no deja que se desarrolle económicamente. La economía la detienen. Y mato al país, es una guerra económica. Esto que estamos viendo de China con Estados Unidos es una guerra económica. Hay guerras bacteriológicas, ¿no es así? Sí. Siria con Egipto y la comunidad árabe empezaron a utilizar armas químicas. Es una guerra ¿qué? Biológica. Biológica. Ahora, la guerra de ideología de género. Esa es otra guerra. Porque está la familia, es la familia siendo atacada, ¿por qué? Por la ideología que no quiere una familia natural, normal.
esa es otra guerra. Entonces, cuando habla de que habrá guerras, bueno, pues todo esto, y dice, se levantará nación contra nación. Es decir, pueblo contra pueblo, dice reino contra reino. Un reino puede ser económico, puede ser, puede ser ideológico. Y hoy en día estamos viendo cosas que en la Segunda Guerra Mundial no se veían. En la Segunda Guerra Mundial nunca se pensó que la ideología de género pudiera hacerle guerra a la familia natural, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? ¿No tenía No. la fuerza que tiene hoy? Tampoco se conocían las armas biológicas, ¿o sí? No. Tampoco se sabía que se podía hacer guerra con la economía. Y entonces hay muchas cosas que antes no se veían. Y va a haber muchas cosas que yo espero que la iglesia no vea. Y que nos levante Cristo ya para que ya esto termine. Porque cuando él describe que esto va a ser en un futuro, hermanos, esto tiene mucho que ver con que va a haber una violencia tremenda. Cuando dice reino contra reino, va a haber una violencia tremenda. Va a ser una violencia, hermanos, peor que la que hemos visto ahorita en los videos de cuando la gente se rebela contra el gobierno. Y esta violencia, les decía, puede ser racial, social, político, económico, religiosa, pero va a ser una violencia a nivel mundial. Hace poquito hubo acontecimientos en Estados Unidos y en otros países donde había manifestaciones, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? Sí, amén. Pero, ¿fueron a nivel mundial? No. O sea, fueron en ciertos países y en ciertas ciudades, pero no fue a nivel mundial. Esto va a ser a nivel mundial, o sea, va a ser un caos tremendo. Va a haber unos disturbios que no van a ser locales, sino por todo el mundo conocido. Todos, desde la Patagonia hasta Alaska, desde Australia hasta Dinamarca, países como Suecia, que siempre han sido estables, países como Dinamarca, Irlanda, o sea, países muy estables van a tener anarquía, van a tener violencia. Y esto va a derivar, hermanos, entonces, en que habrá hambres. Y el sustantivo limois, que es hambre, está asociado con el verbo peinao, que significa tener hambre. Y esto va a hablar de que va a haber escasez de alimentos a nivel mundial. Ahorita ha habido escasez de alimentos, pero en ciertas regiones, ciertas partes, nada más. Se afectan las cosechas, por las inundaciones, por el cambio climático, pero cuando venga la gran tribulación, se llama gran tribulación y dice, cual nunca ha habido ni habrá. O sea, no la ha habido nunca. Y hermanos, entonces, esta gran tribulación va a preceder al fin. Decíamos la semana pasada, el fin no es el fin del tiempo de la iglesia ni del pueblo de Israel, no, es el fin de la era como la conocemos. Eso va a ser instaurado el milenio, va a ser algo totalmente diferente. El Señor va a recuperar lo que estaba yo hablando al día de ayer en la clase, en la materia que doy de educación transcultural. Estaba yo hablando, hermanos, acerca de que en esa materia decíamos que hubo una doble rebelión. La primera rebelión ocurrió cuando Satanás se rebeló en los cielos. Fue una rebelión espiritual. Y la segunda rebelión fue cuando el hombre desobedeció en el jardín del Edén. Entonces Dios tenía dos rebeliones, dos conflictos que había que solucionar para restaurar su creación. Y eso lo hizo a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resolvió los dos problemas.
como dicen por ahí, de un solo tiro, de una sola pedrada, mató 2 pájaros. ¿Por qué? Restauró al hombre, lo redimió su relación con Dios y también venció a Satanás. Satanás ya está vencido, pero todo esto que está ocurriendo es un trato que Dios está haciendo con los gentiles por haber desobedecido, con el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías. Recuerden que Mateo 24 es después de que el pueblo de Israel rechaza a Jesucristo. Entonces, esto es un trato de Dios con su pueblo. Dios está tratando con Israel a través de todo esto y va a tratar en la gran tribulación. Más adelante vamos a ver cómo se va a la luz de las escrituras de Mateo 24, cómo esto va profundizando más, de tal manera que Israel se va a ver obligado a pedir ayuda. Y esa ayuda se la va a ofrecer en ese momento el anticristo. El anticristo le va a ofrecer esa ayuda, porque Israel va a estar desesperado. Todo el mundo va a estar desesperado. ¿Por qué? Porque va a haber una grande anarquía. Va a haber desastres, va a haber hambre. Eso va a ser a nivel mundial, hermanos. Entonces, ¿va a ser restaurado el reino? Sí. Pero después de la gran tribulación. No ahorita. Por eso lo dicen, vamos a orar para que esto se quite. No, esto ya no se va a quitar. Y ni siquiera son principios de dolores, ¿eh? Ni siquiera. Lo que el Hermano Señor está Vicente. profetizando en Mateo 24:7 tiene un carácter universal, o sea, mundial. Vea lo que dice Apocalipsis 8:6 al 13 y 16 del 1 al 9. Alguien que lo lea. 8. Sí, Del verso 6 al 13. sí, por favor. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tierra en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esto nos habla, hermanos, nada más imagínense lo que acaba de leer mi hermana Socorro. ¿Algo como eso lo hemos visto en estos tiempos? No. Y dice, ay de los que moran en la tierra. Ay, son 3 ayes. Cada ay implica un juicio de Dios. Es decir, viene un juicio sobre otro juicio, sobre otro juicio. Les decía yo la semana pasada, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahorita, voy a poner ejemplos. Hay terremotos, hay sismos. ¿Cómo no va a haber sismos si estoy vaciando
de petróleo y de gas la tierra. ¿Qué estoy provocando cuando saco gas y petróleo de la tierra? ¿Qué pasa en ese espacio que tenía el petróleo y el gas? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda ese espacio cuando le quito el gas y el petróleo? Es como una casa cuando las arrieras empiezan a sacarle tierra nada más por un hoyito y se queda vacía abajo, al rato se cae. Entonces, ¿es un castigo de Dios? No, ¿De quién es la culpa? de nosotros mismos. Nosotros mismos nos provocamos los terremotos. A ver, si yo, Corea del Norte, hago experimentos nucleares y mando misiles al mar nucleares porque, pues, para que ahí no afecte supuestamente a nadie, ¿ustedes qué creen que provoca una bomba nuclear en el mar cuando cae? Por eso tienen tantos tsunamis. Entonces, ¿son enviados por Dios? No, No. ¿Quién nos está provocando? ellos El hombre. mismos. Ahorita con la pandemia que subió de la peste negra, fue porque las ratas contienen la peste negra y las ratas la transmitieron a los humanos. ¿Saben cómo se transmitió esa peste? Porque les dieron de comer a los esclavos ratas. Cuando en la época de los esclavos, en lugar de darles comida, les dieron ratas y los esclavos tuvieron que comer ratas. Por eso pasó de las ratas a los humanos la peste negra. ¿Quién lo provocó? ¿Dios? El hombre. Ahorita que está el COVID, bueno, cuando vino la fiebre porcina, el puerco tiene ese tipo de fiebre, de fiebre, y entonces al yo consumir carne cruda de cerdo, ¿quién me mandó la fiebre porcina? ¿Dios? No, Ahorita que hubo la gripe aviar, estoy inyectándole a los pollos muchísimas hormonas y entonces hago cruzas, hago experimentos y obviamente de repente brota, o sea, brinca el virus porque estoy en los laboratorios y me infecto y entonces viene la gripe aviar. ¿Lo mandó Dios? Ahorita que está el COVID ya se descubrió porque se comió carne cruda de murciélago. ¿Dios me mandó a comer carne cruda de murciélago? Entonces, ¿es un juicio de Dios? no, Yo me lo busqué. ¿Esta pandemia es un juicio de Dios, hermanos? No. Es una consecuencia de mis actos desobedientes como hombre, como humanidad. Entonces, hermanos, esa es la diferencia. Yo quiero que entendamos esto. Una cosa es lo que yo me busqué y otra cosa es lo que vemos en Apocalipsis, que es referente a Mateo 24. El Señor les está diciendo, en un resumen, todo lo que después le dijo a Juan en el Apocalipsis más detallado. Es decir, lo que leyó la hermana Socorro en Apocalipsis habla de los juicios de Dios. Ahí sí son juicios de Dios. Y dice que Dios envió, ahí sí, al sonar esas la son las trompeta. señales de los últimos tiempos que habla, ¿no? Así es, hermano. Eso nos habla de los juicios de Dios. Porque dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Usted sabe lo que es que se queme toda la hierba verde? ¿Va a haber hambre en todo el mundo? La tercera parte de todos los árboles. Va a caer granizo con sangre. Eso no lo puede hacer el hombre. El hombre no puede provocar granizo con sangre.
pero dice que Dios lo va a enviar. Entonces, Dios empieza a enviar un suceso, otro suceso, y todos van juntos. Por eso dice que va a haber tribulación como nunca la ha habido. Es un proceso con otro proceso. Y entonces más adelante leemos que dice que las 2/3 partes de la humanidad murieron. Y más adelante dice, y 1/3 de la humanidad murió. Si yo sumo 2/3 partes y luego le sumo 1/3, eso me da el 50% de la población mundial. En 7 años, de los 8,000 billones de gentes que viven en la humanidad, el 50% va a desaparecer, va a morir. ¿Tiene usted idea de lo que van a hacer esos eventos? ¿Tiene usted una imagen de lo que van a suceder, de esos eventos, de que el 50% de la población se va a acabar a nivel mundial? Y cuando dice la frase, y todo esto, panta de tauta es el idioma, es el texto original, que significa, y todas estas cosas. Se refiere al versículo 7, Apocalipsis, lo que vimos en Apocalipsis de las copas, las trompetas, los sellos, se refiere a Apocalipsis 7. Y después cuando concluye, principio de dolores. ¿Cómo? Bueno, gracias a Dios que los hombres nos libramos de esos dolores de parto. Dicen que el hombre no soportaría dolores de parto. La mujer sí. A ver, alguien que nos describa, hermanas, ¿cómo comienzan los dolores de parto? ¿Cómo son? Pues empiezan como algo muy leve, pero va subiendo de tono hasta que sientes que se te desgarra algo por dentro. Y se siente bonito. No, se siente horrible. Mire, hermanos, esto de los dolores tiene que ver con que comienzan así. A ver si no me equivoco. Si me equivoco, me ayudan, hermanas, ustedes que son expertas en esto. Empieza con un pequeño piquetito ahí en el vientre, abajito del vientre, ¿no? Un pequeño piquetito. Y se quita. Allá a lo lejos, al rato, viene otro piquetito más fuerte. Y después de un tiempo más corto, viene un piquete más fuerte. De tal manera que conforme va aumentando el dolor del piquetito, se van acortando. Los espacios. Los espacios de las contracciones del dolor. Sí, sí. Es lo mismo que va a pasar con la humanidad. Es lo mismo, hermanos. Esto mismo es lo que va a suceder. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que estos acontecimientos se van a ir multiplicando en el mundo y cada vez van a ser más constantes y más fuertes. Por eso la comparación de principio de dolores. Porque van a empezar ya en la gran tribulación. Esto es en la gran tribulación, hermanos. No ahorita. Eso es en la gran tribulación. Van a comenzar así. Un pequeño dolorcito de esos tipo parto. Y después va a venir otro y otro y otro y otro y otro. Y por eso lo compara con los dolores de parto. ¿Por qué? Porque son continuos y cada vez más grandes. Y esto el Señor lo compara porque después de los dolores de partos, ¿qué viene, hermanas? Después de los dolores de parto, ¿qué reciben ustedes? La bendición, el hijo. Vale la pena. Sí, ya después se olvida lo que uno pasó. Pues esto
estos dolores de partos anuncian el nacimiento de la nueva era. ¿Y cuál es esa nueva era? El retorno del rey. Esto va a parir un nuevo reino que es el milenio. Por eso va a ser tan doloroso, porque tiene que parirlo. Y el Señor por eso lo compara con los dolores de parto. Más adelante vamos a ver algunos textos. Mira, ahí hay unos textos que nos hablan de los terremotos y los sismos, ¿sí? Estos sismos, hermanos, tienen mucho que ver con a ver, ¿qué pasó? Algo por aquí pasó, dolores. Aquí está. Muy bien. Ahí hay unas citas de lo que veíamos. Por ejemplo, dice, ya mi hermana leyó Apocalipsis 6. A ver, alguien que lea Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8:5 y Apocalipsis 11:13. Habla de los grandes terremotos. Y ahí vemos en la imagen cómo se van a ir dando terremotos, pero globales. O sea, a nivel mundial van a estar sucediendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8:5 y Apocalipsis 11:13. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. 8:5. Ahora 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, hermanos, vemos, si nosotros leemos con detenimiento Apocalipsis y lo leemos en detenimiento con Daniel, junto con Mateo 24, vamos a ver que los 3 libros y pasajes nos hablan del mismo evento, la gran tribulación. Y al final dicen el 24:8, y todo esto será principio de dolores. Si nosotros, yo le voy a pedir que usted lea con calma en su casa Apocalipsis 16 del 1 al 21 y 19 del 1 al 21. Por favor, léalo en su casa, porque muchos de esos juicios van a acompañar al rey en su retorno. Es cuando Jesucristo, cuando todos esos juicios estén, viene Cristo. Todo ojo le ve. Ahora sí, con el ejército. Viene con todo su ejército visible. Todo ojo le verá. Y así como sale el rayo, dice, del oriente hacia el occidente, que todo el mundo lo vemos cuando pasa el rayo. A ver, cuando vemos los truenos y los relámpagos, ¿salen escondidas? ¿Jesús está ahí? No. ¿Son visibles a todos? Sí. Pues así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a ser visible porque va a haber eventos a nivel mundial y después Él va a aparecer y todos vamos a volver, bueno, todos los que estén le van a ver. Va a ser un evento mundial. ¿Y nosotros vamos a descender con Él? ¿La iglesia? Vamos a estar descendiendo en el gran milenio porque esas van a ser las fiestas de las bodas del Cordero. En el pueblo judío se acostumbra que dependiendo del dinero que tú tengas, tu boda puede durar un día, una semana, un mes o un año. Así son las bodas judías, de verdad. Igual en Medio Oriente, van a durar dependiendo cuánto dinero tengas. Y como el Señor es muy pobre, pues va a demorar 1000 años nada más su fiesta. ¿Cómo ven? No, pues qué bien. Esas son las fiestas de las bodas del Cordero. 1000 años nada más festejando. El Señor va a festejar su gloria, su triunfo, todo su poderío y además el estar compartiéndolo con su esposa, la iglesia, que es muy diferente al pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo judío y ese es único, no hay mezclas para ello.
Entonces, hermanos, hasta aquí estamos claros acerca de estos acontecimientos, ¿o alguien tiene alguna duda? Nadie, continuamos. Entonces, hermanos, en Mateo 24 vemos que habla de los principios de dolores. Y bueno, hermanos, esto tiene que ver en gran manera con que en la Biblia se mencionan este tipo de eventos. Por ejemplo, alguien que lea Isaías 13:8. Isaías 13:8. Miqueas 4:10. Dice, Dios ay, sabe, Señor. yo creo Isaías 13:8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Así es. Entonces, ¿cómo está comparando el Señor los sufrimientos? ¿Cómo compara los desastres? Como dolores de parto. Y angustia. ¿Sí? Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. duélete y gime, hija de Sión, Hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces la mujer Dios compara el trato. ¿Ahí a quién está hablando? ¿A la iglesia? Dios, ¿ahí a quién le está hablando? dice Israel que será A redimido Israel. A Israel. Sí, porque habla de Sión. ¿Y con qué le compara entonces? con dolores de parto como la mujer. Así es. Entonces vemos que cuando Dios habla con el pueblo de Israel, le compara con los dolores de parto. Primera de Tesalonicenses, hermanos, 5:3. Digan paz, Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahí Pablo está hablando acerca de lo de Mateo 24. ¿Sí? Sobre la Cuando el venida. anticristo les diga que les va a traer la paz y todas las naciones van a decir, este es el hombre que queremos, porque va a haber tal anarquía, va a haber tal sufrimiento, va a haber tal dolor que la humanidad entera hasta el pueblo de Israel va a desear que venga alguien que le solucione todos los problemas. Y ese va a ser el anticristo que se va a ofrecer. Y cuando el anticristo se ofrezca, va a decir paz. Yo les traigo toda la paz. ¿Y qué dice la lectura que acabamos de decir? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Sí, porque la humanidad va a poner su confianza en Dios. No. No, sino La va a poner en un brujo, en el anticristo, en un hombre. Sí. Entonces Dios va a decir, Él dice paz, pero yo te voy a dar mi ira. Y por eso van a comenzar los dolores de parto. O sea, el hombre va a decir, el anticristo va a querer que todo se normalice, pero Dios va a manifestar sus juicios. Y no va a haber nadie que lo pare. Nadie que lo pare. Por eso el apóstol está haciendo referencia ahí a Mateo 24, hermanos.
en ese versículo. Algo muy importante que tenemos que ver es que dice Mateo 24, 9, 10. Entonces entregarán entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos han confundido estos dos versículos porque los han sacado de contexto. Ese es un problema. Les decía yo, una mala teología y una mala exégesis produce errores interpretativos. Entonces, han sacado de contexto esto para cuando quieren hablar acerca de la persecución de los cristianos. Dicen, ya ven, ya estamos en gran tribulación, ya estamos en tribulación. La iglesia está en tribulación porque somos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Usted es aborrecido de todas las gentes por causa del nombre de Jesús? No. Eso no es cierto. No. Que haya persecución no quiere decir que sean aborrecidos de todas las gentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo como iglesia, la historia de la iglesia ha demostrado que los cristianos se entregan unos a otros. No. ¿Verdad que no? Morían juntos abrazados en el Coliseo. Mueren juntos todavía los misioneros a nivel mundial. Nunca se entregan ni se delatan. Somos capaces de morir juntos. ¿Los apóstoles se entregaron unos a otros? No. No. Y había persecución. Sí. Entonces, estos versículos no son para la iglesia. ¿Para quién son? El pueblo de Israel. Y esto ya había sucedido antes. ¿Se acuerda cuando hubo que la Biblia dice que hubo 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Alguien de ustedes ubica eso? Bueno, por si no lo sabía, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Durante esos 400 años hubo un tiempo en que la ciudad de Israel fue asediada y fue sitiada. Y cuando fue sitiada y no tenían qué comer, se aborrecieron los judíos y se entregaron unos a otros. Se entregaban con tal de ganar favores en la conquista. Esto ya sucedió. Por eso el Señor hace mención de eso, porque ya lo habían vivido en la época de los macabeos. Hermano Vicente. Sí, me parece que fue el rey Antíoco el que profanó el altar sacrificando un cerdo. Lo voy a buscar bien quién fue el rey, pero es que fue Antíoco el que lo hizo, y entonces los judíos se aborrecían unos a otros, se entregaban con tal de permanecer vivos. También en la Segunda Guerra Mundial ya lo vimos. Algunos judíos se entregaron, pero eso no es la gran tribulación. Ahí va a ser peor. Sí, hermana, le escucho. Para nada más que quede claro eso de los 400 años de silencio, ¿fueron esos años donde no se escribió nada de lo que está en la Biblia? Así es. Sí, no hubo profecía, no hubo ni profecía, ni hubo profetas, nada. Fue un silencio total de Dios. Ajá. Ok. Dios estaba hasta aquí del pueblo de Israel, aunque lo ama, aunque lo quiere, aunque lo busca, pero estaba enojado porque el pueblo de Israel se desató a la idolatría, a continuar, a seguir todas las cosas que el Señor le prohibió, las hizo. Y Dios lo deja, Dios lo manda precisamente eso, o sea, determinó
que Israel. Por eso decíamos que es necesario que todas estas cosas pasen, es porque es cuando Dios determina. Cuando nosotros leemos en el texto, es necesario, es porque Dios ya determinó que así va a ser. Eso es lo que quiere decir el texto original. Ya Dios lo determinó, y lo determinó así con el pueblo de Israel. Que hubiera ese silencio de 400 años, que tuvieran sed de la palabra de Dios. Y en esos 400 años ya no hubo nada de parte de Dios, pero sí hay historia de parte de los hombres. Sí, José fue uno de los historiadores que recabó toda la historia del pueblo de Israel. Él fue el escritor del general Tito. En esos 400 años. Después de los 400 años. Después. Ok. Sí, no, en ese tiempo no. Él después indagó. Él era un escritor. Tito, recuerden que los romanos, si algo tenían es que les gustaba preservar la historia de los pueblos. Por eso se convirtió en un imperio, porque ellos no eran como los bárbaros que llegaban y destruían. No eran como Siria, como Babilonia, que llegaban y destruían toda la cultura. No. Ellos preservaban, y por eso estaba el templo. Por eso el templo no había sido destruido. Recuerden que el templo demoró 46 años en construirse. Después de que el Señor Jesucristo murió, siguió todavía en construcción hasta el año 46, hasta el año 74, perdón. Y 6 años después, cuando provocaron a ir al emperador, manda a que se destruyera la ciudad de Jerusalén, en todos sus aspectos. Entonces, esos son juicios de Dios. Y entonces aquí va a ser una persecución de los seguidores de Cristo. ¿Cómo es eso? A ver, ya no va a estar la iglesia. Entonces, ¿cómo es que dice que van a ser perseguidos por su nombre? Pues porque va a haber 144,000. Va a haber 144,000 judíos que Dios convertidos a Cristo. Sí, que Dios va a enviar. Y que van a predicar del regreso de Jesucristo. Van a predicar de ese regreso. Van a estar diciendo, el Mesías viene, y todos van a decir, no viene. Y entonces el pueblo va a estar en tal anarquía que esos 144,000 le van a estar diciendo, el Hijo de Dios viene con poder y gloria. Sometámonos, sujetémonos a Él, humillémonos, y el mundo, los gentiles, van a decir, no queremos nada con Dios, queremos al anticristo. A eso se refiere. Va a haber 144,000, y esos son los que habla Apocalipsis, que quiénes son estos que están debajo del altar, vestidos con vestiduras blancas. Dice, estos son los que murieron en la gran tribulación predicando tu nombre. O sea, esos 144,000 son los mártires. Judíos. Oye, Vicente, judíos de nacionalidad. Sí, judíos, no, es que no hay judíos de otro tipo. No hay judíos de otro tipo. En la Biblia nunca menciona judíos de otro tipo, solamente judíos. Sí, hermana Consuelo. Esta es la parte donde los testigos de Jehová dicen que ellos son de los 144,000, ¿no? Sí, pero como ya llevan como 50 millones, le digo, ¿cuál te toca, ¿Quién sabe cuántos millones van? Entonces, ¿quién sabe quiénes serán ellos? Pues es que, para comenzar, ni son judíos y ya llevan como 4 millones que dicen que más. Imagínense cuántos millones son a nivel mundial y dicen que cada uno de ellos va a ser de los 144,000. Van a ser de los 144. Y entonces me decía uno, es que el que más libros venda va a lograr su lugar. Le digo, pues qué bueno que lo vas a comprar. Sí, eso dicen ellos. La Biblia, por eso imagínense, van a ser aborrecidos. Imagínense nada más esto. Ahorita hay persecución cristiana, sí, pero es persecución porque otras religiones se quieren imponer. ¿O no es así? Somos perseguidos por otras religiones, bueno, y ahora también somos perseguidos por la ideología de género. Pero en ese tiempo ya no va a estar la iglesia. Ya no vamos a estar nosotros, hermanos. Entonces, Mateo 24, 9, 10 es acerca de que van a estar sido entregados a tribulación los judíos. Mire,
Y cuando dice, hermano, que ya no vamos a estar nosotros, no quiere decir que nada más los cristianos evangélicos, porque hay mucha gente apegada a los mandamientos, estatutos, ordenanzas y entregados a Cristo que también se van a salvar en la iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Pablo lo dice muy claramente en Romanos. ¿Cuál es el requisito para ser cristiano? El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, Nueva criatura es. El que cree en mí ya ha sido salvo, más el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el requisito ahorita en la gracia es creer en Jesús. Creer en Jesucristo. El fruto, por eso veíamos en la clase de parece que se conoce Pablo con Santiago. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, muéstrame tus obras y veré tu fe. Porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces decíamos, no es por obras, es para que yo crea, para que yo sea salvo. La salvación es un regalo de parte de Dios, mas esto no es de vosotros, sino es un de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Pero en Santiago es, ya que tengo yo el regalo de Dios, debo de manifestar fruto, y ese fruto son mis obras buenas, preparadas de antemano por Dios. Entonces, la evidencia de que soy hijo de Dios son ahora mis frutos que le van a dar la gloria y la honra a Dios en todo. Entonces, hermana, me decía de que muchos sí, o sea, el requisito es creer en el Señor Jesucristo y en su evangelio, en todo su evangelio. Ese del que habla Pablo. Entonces, hermanos, a veces creemos que solamente nuestra iglesia es la que tiene la verdad. Si eres fundamentalista bíblico, adelante, pero si eres conservador de costumbres, no creo que te salves. Porque las costumbres no salvan. Salva el fundamento bíblico, es decir, lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos de observar que el relato de Mateo 24, 9 al 14 es un relato continuo. La persecución de los seguidores de Cristo es el escandalizarse de muchos, el entregarse unos a otros, hermanos, y esto habla de una anarquía total. Miren, hermanos, va a ser una anarquía total en esa época de la gran tribulación, que va a haber persecuciones, porque la gente no va a querer oír hablar de Dios, nada de Dios, nada. Y entonces toda la humanidad, todos los gentiles van a aborrecer a quien hable de Dios. Va a haber desconfianza. Todo mundo se va a volver desconfiado, todos. Todos se van a volver desconfiados, todos. Van a aparecer falsos profetas. Mire, el versículo 9 señala que habrá un antisemitismo. ¿Qué es un antisemitismo? ¿Qué es antisemitismo? ¿Alguien me puede decir lo que es un antisemitismo? Antisemitismo. Sí. Ay, Dios. Ni idea yo tengo. Semitas significa judío. ¿Sí? Semita significa judío. Y si yo digo antisemita, ¿qué quiero decir? De que tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. Así es. Es decir, ya, Hitler era un antisemitista. Los palestinos son antisemitistas. O sea, ya es un continuo estar en contra de ellos. ¿Sí?
Pero esto, hermanos, en el versículo 9 habla la traducción original. Estése misunumeno. Seréis aborrecidos. Es para enfatizar el proceso continuo del odio a los judíos. Es decir, todos los días, así como ahorita nuestro presidente todos los días lo atacan, son anti-AMLO. Bueno, pues así. Todos los días van a estar atacando a los judíos. Todos los días, todos serán odiados. ¿Quiénes y por qué odiarán a los judíos? Seréis aborrecidos de todas las gentes. Todas las naciones, todas las etnias van a sentir un odio. No van a saber por qué sienten ese odio, pero simplemente ellos sienten odio hacia los judíos. Entonces quiere decir que ese verso tampoco es para nosotros. Es que todo el capítulo 24 de Mateo no es para nosotros, hermana Consuelo. Okay. Todo el capítulo 24 y el 25 no es para nosotros. Tiene una relación muy especial con Apocalipsis y con Daniel. Y esos tres pasajes, decíamos, tienen una relación directa con quién, con la iglesia. En Apocalipsis, en la gran tribulación, la iglesia va a estar. Vicente. No. No, porque vamos a ser levantados en el rapto. Así es. Ahora, en el libro de Daniel, ¿ya se conocía la iglesia? No. No, todavía ¿Cuándo no. nació la iglesia? Les dije, ¿cuándo nació la iglesia? En el día de Pentecostés. Entonces, ¿Daniel es para la iglesia? No, porque es del Antiguo Testamento. No, es que no había nacido la iglesia. Todo lo que hace referente es con el trato de Dios con los judíos. Eso lo vamos a ver más adelante. Más ¿por qué? ¿Por qué Daniel claramente declara que es para los judíos? ¿Y por qué en Apocalipsis también? Ahorita nada más estamos examinando Mateo 24 y 25, que veamos las señales antes del fin y que decíamos, hemos estado confundiendo las cosas. Y eso nos causa grandes problemas y conflictos. Y ha decepcionado a mucha gente en toda la historia, porque les decía, desde el año 70 en toda la historia de la humanidad que ha habido grandes conflictos, terremotos, enfermedades, pandemias. Esas son cosas producidas por los hombres, no por Dios. Cuando vengan los juicios de Dios, decíamos por ahí, cuando venga tu papá vas a ver. ¿Y nosotros qué decíamos? Trágame tierra. Porque ya sabíamos que si decía, cuando nos decían, cuando venga tu papá vas a ver, ¿nos estaban felicitando? ¿Nos estaban diciendo esperanzas buenas? Pues ya ves que luego surgen profecías de personas que prepárense porque para tal fecha va a haber tal acontecimiento. Y no acontece, dirías tú, se desilusionan al ver que no hay nada. Esas son falsas profecías de hombres que se emocionan. Si yo me pusiera a decirles todas las profecías que se han dicho sobre el puerto de Veracruz y que no se cumplieron, mire, no vamos muy lejos. En el 2010, cuando hubo el huracán, después un pastor empezó a convencer a toda su iglesia, no sé si fue de allá de Tecolapan, me parece que no sé si fue de Tecolapan o de Catemaco, pero el chiste es que convenció a toda la iglesia de que vendieran sus propiedades porque iba a venir un gran tsunami a Veracruz y lo iba a destruir. Dice que lo iba a destruir totalmente. Y los hermanos le creyeron y vendieron todas sus cosas. Y él se quedó con el dinero. Y los hermanos se quedaron chiflando en la loma. Es decir, sin nada. Pero de eso nos habla la carta del apóstol Pablo en Timoteo.
Recuerden lo que dice. Entonces, hermanos, no debemos de confundir. Déjenme ir avanzando para que vayamos tomando idea de lo que está diciendo el versículo. Van a ser odiados por todas las naciones. Y, hermanos, esto tiene mucho que ver cuando dice en el versículo 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con lo de los falsos profetas. ¿Sí? Les decía yo, cuando hubo ya, ha habido ocasiones en que el pueblo judío se ha visto amenazado. Es increíble cómo ellos se han entregado unos a otros con tal de sobrevivir. Y entonces en el versículo 11 y 12, cuando habla de muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto, hermanos, tiene que ver con 2 de Timoteo 3:8. Alguien que lo lea, 2 de Timoteo 3:8, la parte final. No se refiere a falsos mesías, se refiere más bien a falsos maestros que en los postreros tiempos se dedicarán a la enseñanza de falsas doctrinas. Serán hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:8, la parte B. Amén. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y esa fe se refiere, hermanos, a lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, su venida, su retorno, su venida del Mesías. Esto lo podemos, este texto se refiere a Éxodo 7:11, cuando dice que entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, eran hechiceros, eran sabios, y imitaron lo que hacía Moisés, pero la vara de Moisés se comió a las varas de ellos, porque Dios tiene toda la autoridad y Él es genuino, Él es auténtico, Él no se le puede imitar. En Hechos 13:8 dice, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe a procónsul. O sea, Pablo estaba predicándole al procónsul y Elías el mago, un falso profeta, trataba de desviar lo que le estaba diciendo Pablo al procónsul. En 1 de Timoteo 6:5 nos dice de que y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. O sea, la mente va a estar tan depravada en esos tiempos, hermanos, pero tan depravada que van a estar privados de la verdad. Por eso los 144,000 judíos que van a predicar el retorno del rey van a ser perseguidos, porque no les va a gustar a la gente escuchar la verdad. Dice, se suponen que la piedad es medio de ganancia. Esto habla, hermanos, de que va a haber una anarquía total. La gente no va a obedecer, obviamente, a Dios, menos a las leyes humanas. O sea, ni las leyes humanas se van a salvar. Va a haber un caos tan tremendo que el mundo entero va a estar desesperado. Y por eso van a aceptar al anticristo. Va a ser un hombre carismático, un hombre que va a tener autoridad, porque tiene autoridad dada por la bestia. Y este hombre va a cautivar a las naciones. Va a tener un hablar tan bueno que los va a convencer de que él va a traer paz. Y esto habla de una grande diferencia. La manifestación de Cristo fue con prodigios y señales sobrenaturales. La manifestación del anticristo va a ser con señales humanas. Esa es la grande diferencia.
Los próximos días a la venida del Mesías no solo se caracterizarán por guerras, pestes, hambres, persecuciones y confusión, sino también por la presencia de falsos maestros que propagarán doctrinas satánicas. Van a promover doctrinas satánicas y la gente va a estar encantada, feliz. Eso lo estamos viendo ahorita. Sí, hay gente, hay adoradores de la muerte, hay satánicos, pero la iglesia está haciendo el contrapeso. ¿No es así? Los judíos todavía hacen contrapeso porque creen en el Dios verdadero. Pero en esos días va a haber, hermanos, una propagación a nivel mundial de las doctrinas satánicas. Y fíjese lo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, esta frase, hermanos, literalmente, literal, en el original griego, significa y porque la anarquía aumentará. El amor de la mayoría se enfriará. Este amor del que habla aquí Mateo no es el amor fraternal que nosotros conocemos. No es el amor de amigos, de hermanos, no se refiere a ese amor. Se refiere al ágape, que es el amor de Dios con el hombre, del amor del hombre hacia Dios. Es un amor divino. Entonces, como va a haber una anarquía total y la mente va a estar cegada, la gente va a aborrecer a Dios en todos los sentidos. Y sobre todo porque van a venir los juicios de Dios. Entonces, la gente en lugar van literalmente, hermanos, ese amor que la humanidad, que hoy siente usted hacia Dios, hoy usted tiene una pasión hacia Dios, pues ese amor se va a enfriar en la humanidad. No va a haber ese tipo de amor. No va a estar. Hermano Vicente. Sí. La anarquía es cuando no hay gobierno. Cuando no obedecemos a las leyes, eso es anarquía. Ajá, no ajá. obedecemos. ¿Sí? El vocablo anarquía, anomía, significa sin ley. Es decir, la falta de respeto hacia las leyes establecidas por Dios y por consiguiente habrá también un desafío hacia las leyes que producen paz y tranquilidad en la sociedad. ¿Qué dice Primera de Juan 3:5? Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese. Así es. A ver, ¿cómo dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿De ahí de quién está hablando? ¿De Jesús? Así es. Porque hoy nosotros entendemos que su amor nos fue tan grande, más Dios muestra su amor, más Dios muestra, manifiesta la evidencia hacia con nosotros. ¿Cuál fue? Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia. Yo tengo dos hijos. Dígame a cuál de los dos entregaría para salvar a otro. ¿Usted a cuántos entregaría de sus hijos, sus nietos? A ninguno. Entonces no muestra usted su amor hacia los demás. Mas Dios mostró su amor dando a su único hijo por nosotros. Yo creo que nadie. Ese amor, hermanos a él, ese amor es el que sentimos hacia Dios, gratitud. Sí, No, hermano. no se acerca usted a Dios y tiene gratitud en él. Sí, hermano. Pero yo creo que nadie en la actualidad entregaría a su hijo como lo hizo nuestro Padre Celestial. Ese es el amor ágape.
el amor divino. Y ese amor divino, hermanos, va a ser quitado. A ese amor se refiere, al amor divino se va a enfriar. ¿Por qué? Por la anarquía de la gente. La gente no va a querer nada con Dios. Nada, absolutamente nada. A eso se refiere. No vamos a desear a Dios para nada. Ese va a ser un grande problema, hermano. Y bueno, entonces hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Pero dice, el amor de muchos se enfriará. Se está refiriendo a la humanidad, hermano. Esto va a ser un evento mundial. Ajá. Hoy en día hay algunos que son ateos, no quieren nada con Dios, tienen una mente reprobada, pero son algunos. La iglesia es la contraparte, le decía la iglesia, y hay algunos judíos que, bueno, los judíos aman a Dios. Entonces, en ese tiempo solamente los judíos van a seguir amando a Dios, pero de ahí en fuera nadie. Todos van a aborrecer a Dios, toda la humanidad se va a voltear contra Dios, toda. Y de esos muchos habla. Mande. De esos son de los muchos que habla. Sí, cuando se refiere a muchos, se refiere a multitudes. Ajá, ok. El texto original es multitudes. ¿Sí? A eso se refiere, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, que cuando dice que el amor de muchos se va a enfriar, se refiere a eso, hermanos. Sí, porque ese texto actualmente la mayoría, porque yo también lo he entendido, o lo había entendido así, ¿no? Lo usamos cuando vemos mucha gente que vive de pedirle a los demás, ¿no? Y pensamos en ese texto, que por causa de la maldad, pero no habla entonces de esta cuestión. No, de hecho yo pido disculpas a la iglesia porque mucho tiempo enseñé ese texto aplicado, mal aplicado a cuando los cristianos éramos, a nuestros tiempos de ahorita, que decíamos, por la maldad, ya no queremos dar un ray, ya no le ofrecemos nuestra casa a cualquiera, ya no le prestamos dinero. No tiene nada que ver con eso. Ajá. Tiene que ver con que va a ser tanta la anarquía, y esto es, no van a querer la ley de Dios, mucho menos de las autoridades, mucho menos la ley de Dios. Entonces esto habla de que ese amor hacia Dios se va a enfriar. Y entonces imagínense un corazón que no tiene a Dios. Una mente reprobada, entenebrecida. Si de por sí los que tenemos a Dios somos malos, imagínense. Entonces imagínense, eso dice, la maldad se va a multiplicar, o sea, va a ser una anarquía. En realidad lo que dice el texto ahí es, va a haber una anarquía total, una maldad oscura en todo el mundo. Los demonios van a estar azuzando a la gente en contra de los judíos y en contra de Dios a nivel mundial. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Nadie? Bueno, nos quedamos hasta aquí porque ya son la 1:29, hermanos. Empezamos un poquito tarde. Algunos se conectaron ya más tarde. Vimos que empezamos con 3, con 2. Yo les invito a que hagamos el esfuerzo de iniciar todos juntos, porque de esa manera aprovechamos más el tiempo. Y bueno, hermano Alberto, si llegas a tener, si te quedaron dudas acerca de lo de que somos el remanente de Israel, ¿te parece bien? Lo podemos platicar aparte para ver las citas bíblicas. Amén, hermano. Gracias. Sí. Ok, bueno, ahí lo platicamos entonces. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Y bueno, está mi hermano Roberto, parece ser que está Roberto Gutiérrez. ¿Es así, hermano? Para que nos guíes en la oración en esta hora. Amén, amén, amén. Ahí apágale uno de los dos, quítenle el audio a uno de los dos celulares. El audio abierto.
para que no se oiga el eco, porque no se oye el eco, porque hay dos celulares prendidos o dos equipos prendidos. Hay que silenciar uno de los dos nada más para que no se oiga el eco. Y le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos guíe en esta hora con la oración. Y después seremos despedidos con el Salmo 23. Posteriormente todos nos vamos a saludar pues en esta tarde y vamos a tomar la foto de recuerdo para saber que estuvimos en esta clase. Amén, hermanos. Entonces, hermano Roberto, ¿nos guías en la oración? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque en esta hermosa mañana, Señor, tú nos has dado, Señor, nuevamente la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Padre. En labios de nuestro hermano Vicente López, Señor, gracias por él, Señor, gracias por su vida, Padre. Y aprovechando este día, Señor, también le damos gracias, Señor, porque le has permitido a él también cumplir un año más de vida, Padre. Gracias por su vida, Señor, gracias por su familia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado a nosotros y a él, Señor. Gracias, Señor, por toda esta oportunidad, Señor, y por tu palabra, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero agradecerles, hermanos, sus muestras de afecto y de cariño. Gracias, hermanos, a todos ustedes por ello. Les agradezco sus felicitaciones por el WhatsApp, de manera personal. Les agradezco a todos sus muestras de cariño y sus felicitaciones. Gracias, hermanos. Bueno, estoy cumpliendo prácticamente 22 años. Gracias a Dios que me permite cumplir 22 años más 30. Te ve más viejito, ¿no? 22, ¿no? 22 más 30. Al hermano, para entonarles las mañanitas al hermano Vicente. ¿Quién van a cantar qué? Que al final para cantar en las mañanitas todos los al cumpleañero. Bueno, gracias. Queremos pastel. Aquí está el pastel, nada más que quieran venir, pues no tengan miedo al COVID, aquí los recibimos, hermano. No al ratito vamos. Aquí los esperamos. Me están requiriendo. Padre Dios les bendiga. Órale, tú no vienes al pastel. No, me quedo. Dios les bendiga y les guarde a todos. Vamos a cantarle la mañanita. Antes de que se vaya, hermana Consuelo, antes de que se nos vaya, a ver la foto del recuerdo, hermana, antes de que se nos vaya. Por favor, ahí todos hermosos y bonitos en la foto del recuerdo, hermano. Pongan sus cámaras. Todos pongan su cámara para que salgamos en la foto del recuerdo. A él, pero saludando, hermanos, todos saludando, por favor. Me estoy peinando. Ahí está mi foto. Ahí están para que todos salgamos, hermanos, ahí en la foto del recuerdo, hermanos. ¿Ya? Mi hermano Arturo, mi hermana Anita, vi a Jorge por ahí también. Mi hermano Arturo, Dios le bendiga. ¿Ya tomó la foto? Ya tomé la foto, pero no se quiten. Vamos a despedirnos con el Salmo 23. Y es que quise tomar la foto con la hermana Consuelo antes de que se fuera. Pero bueno, vamos a despedirnos con el Salmo 23. ¿Les parece bien? Sí. Y después pues, ya seguiremos con los saludos. Cierren sus audios. Sí. Y voy a quitar el audio de todos para que no se vicie esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, activen su audio, hermanos. Pueden activar su audio. Voy a dejar de transmitir por YouTube.